por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Que hizo sobreabundar para nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Siéntense, por favor. Y en esta primera porción que estamos viendo en esta hora, jóvenes, hay tres divisiones. La primera es el saludo de Pablo, versículo 1 y 2. Después vemos la obra del Padre, o sea, del versículo 3 al 6. Y después vemos del versículo 7 al 12 la obra del Hijo. Y al final, del versículo 13 hasta el final, vemos la obra del Espíritu Santo. Entonces vemos una obra trinitaria en este capítulo. Bueno, encontramos entonces en el saludo, vemos a Pablo diciendo, Pablo apóstol, ¿verdad? Él se presenta como apóstol. ¿Qué es un apóstol? Es un enviado, ¿verdad? Enviado de parte de Dios, de parte de Jesucristo. ¿Para qué? Para que vaya y anuncie la palabra de Dios. Vamos a ver en Hechos 9:15 qué nos dice ahí, por favor. Pablo acaba de tener un encuentro con Jesús, habló con Jesús, ¿verdad? Vio a Jesús, vio ese resplandor. Y aquí viene algo especial que Jesús le dice a Ananías. ¿Qué dice ahí, por favor, si alguien me ayuda a leerlo? El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ajá, entonces dice, ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Para qué? Para que vaya y lleve la palabra, ¿verdad? A los gentiles, a reyes y a príncipes, dice ahí. Hijos de Israel. Y los hijos de Israel. Entonces, ¿qué está haciendo Pablo aquí? Está siendo enviado como embajador de Cristo para que vaya y hable la palabra principalmente a los gentiles, ¿verdad? Después a reyes y después a los de Israel. Ahora, nosotros también somos llamados para ser embajadores de la palabra de Dios, ¿sí? Ahí en 2 Corintios 5, del 18 al 20, también lo vamos a leer, si alguien me ayuda, por favor. De la misma manera, tal vez no con el mismo llamado y la misma fuerza que fue enviado Pablo, nosotros somos enviados igual a ir y anunciar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué dice ahí en 2 Corintios 5, del 18 al 20? Si alguien me ayuda. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación.
Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ajá. Entonces, miren qué palabra tan importante, hermanos, de tanta fuerza para nosotros, que nosotros debiéramos de leerla, releerla y asimilarla, porque dice que todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. O sea, nosotros esto ya lo tenemos, ya lo vivimos, hemos sido reconciliados con Dios por medio de Cristo. Pero no solo eso, sino que nos dio el ministerio de la reconciliación, hermanos. Entonces, qué belleza que nosotros podamos entender esto y podamos cumplir con este ministerio, con este trabajo, que nosotros podamos ser los embajadores, los representantes de Jesús aquí en la tierra, y que nosotros podamos ir y hablarles a las demás personas de este evangelio maravilloso, de esta salvación que ellos pueden obtener por medio de Jesucristo. Entonces, en el 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando, o sea, la obra de Cristo, Dios estaba obrando y estaba reconciliando en Cristo consigo mismo al mundo. ¿Sí se entiende? Hemos sido reconciliados con el Padre por Jesucristo. Jesucristo derramó su sangre, pagó este precio, ¿verdad? Y no había otra forma. Pagó el precio para podernos reconciliar con el Padre. Voy a terminar de leer el versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Entonces es un llamado a que nosotros vayamos y hablemos de esta palabra, de este evangelio que nos ha sido entregado, jóvenes. El mundo pecador está de espaldas a Dios, pero a nosotros nos corresponde ahora ir y exhortarles, ir y invitarles, ¿verdad?, a que ellos se vuelvan a Dios. A nosotros nos corresponde ahora estar allí para llevar a cabo este trabajo. Bueno, algo que escuché esta mañana a través del hermano La Cueva es que un creyente es el que se fía de Dios, el que cree en Dios, se toma de Dios. Ese es un creyente, el que le recibe. Pero un cristiano fiel, un creyente fiel, es aquel en el cual Dios puede fiarse de él. Y esto es algo que impactó en mi vida. Hasta dónde nosotros podemos tener este nivel, que seamos fieles de tal manera que Dios pueda fiarse de nosotros para enviarnos a hacer este trabajo, jóvenes. Y no solo esto, también muchas cosas más Dios nos envía a hacer. Yo siempre he pensado que Dios nos lleva de menos a más. En eso poquito que Dios nos ha dado ahorita y nos ha encomendado ahorita, si nosotros lo hacemos y somos fieles en eso, entonces Dios nos va a llevar a más. Y Dios permita que cada uno de nosotros no nada más seamos creyentes, personas que nos hemos acercado a Dios, que le hemos recibido y somos hijos de Dios, sino que seamos creyentes fieles, que vayamos y llevemos la palabra también, que Dios pueda fiarse de nosotros, que pueda decir: puedo enviar con toda confianza a Hugo, puedo enviar con toda confianza y seguridad a Amara, porque sé quién es él, quién es ella, porque sé cómo son cada uno de ustedes, puedo fiarme de ustedes, mis hijos. Dios permita que cada uno de nosotros podamos ser así. Ahora también leía que esta carta, jóvenes, aunque aquí dice que fue enviada a Éfeso, nosotros tenemos que, si investigamos un poquito, porque lo leí también en esta Biblia, lo leí en otro comentario, que no estaba dedicada exactamente para Éfeso, sino que era una circular que iba a ser leída o era leída en todas las iglesias cercanas. Y esto lo dice porque no va dirigida a una persona, a una congregación en específico. Pablo conocía a los congregantes de las iglesias, conocía a los de Éfeso,
Sin embargo, no dice a ti exactamente o a ustedes, los amo así, sino que dentro de la misma epístola habla de una manera, he escuchado de su fe, o sea, no habla de algo muy directo. Y creo que dice en 1.15 es de esa forma. Déjenme regresar a Efesios 1.15, porque no lo anoté, pero creo que ahí dice: he oído de vuestra fe. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Muchas gracias. Este es uno de los versículos que nos dice más o menos que él había oído de la fe de ellos y que no tenía tanta cercanía, o sea, no los conocía tan estrechamente. Entonces, por eso se dice que no fue directamente para Éfeso esta carta, sino para distintas iglesias y congregaciones. Algunos dicen que era para la Odisea, pero lo importante es que era leída en las distintas iglesias y congregaciones de aquel tiempo y ahora para nosotros, ¿verdad? Para los de Vida de las Flores. Bueno, hermanos, toda la Biblia es un cúmulo de bendiciones para aquellos que hemos creído en Él. Y algo también que veía yo en este capítulo 1 es que los decretos de Dios se cumplen. Los decretos que son, ¿cómo decirlo? Hay decretos condicionales de parte de Dios, y aquí está uno de ellos que dice que todas las personas van a ser salvas, ¿verdad? Todos van a ser salvos. Pero el decreto condicional es si crees, ¿verdad? Si crees, eres salvo. Si no crees, no. La voluntad de Dios es que todas las personas crean en Cristo y sean salvas. Pero el hombre tiene esa libertad. Y si ellos creen, entonces alcanzan la salvación. No hay duda en esto, ¿verdad? Estamos bien. Entonces nuestro compromiso es ir y predicar el Evangelio a todos. Dice que fuimos creados para la alabanza de Él también. Voy a leer un poquito en el 3 y 4, que hablábamos acerca de que esta porción es principalmente del 3 al 6, es la obra del Padre. Voy a leer del 3 al 6. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esto es algo que nosotros debiéramos de apreciar también. Ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nosotros hemos creído, ahora estamos injertados en el buen olivo, según Romanos capítulo 11, y somos llamados para ser santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Este es un decreto, ¿verdad? Pero donde también, como decíamos hace rato, si crees, ¿verdad? Entonces somos adoptados como hijos de Dios. 6. ¿Para qué hemos sido llamados? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Para esto hemos sido llamados, jóvenes, para que le alabemos eternamente, no nada más aquí, sino en la eternidad también. Qué ministerio, qué trabajo tan bello, ¿no? Que hemos sido llamados para eso. Si nosotros empezamos a practicar esto de adorar a Dios y de alabar a Dios, entonces vamos a empezar a disfrutar de estar en su presencia. Entonces también yo quiero invitarles a esto, a que practiquemos la alabanza, la adoración, el reconocerle a Él. Si regresamos un poquito al versículo 1, vean lo que Pablo hace. Aquí reconoce y adora a Dios porque Él ha sido llamado. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. O sea, reconoce todo lo que Dios hace por la voluntad de Él. Ahora escribe a los santos y fieles en Cristo Jesús: gracia y paz a vosotros. O sea, yo considero que aquí hay adoración a Dios y un reconocimiento a Dios. Voy a leer ahora del 7 al 13, jóvenes. Dice que nos hizo aceptos en el amado, en Jesucristo, ¿verdad?
Jesucristo fue el que murió en la cruz, cubrió la demanda de parte de Dios. Una sangre limpia, pura y sin mancha fue derramada en la cruz del Calvario para que nosotros alcanzáramos el perdón de nuestros pecados. O sea que Él pagó el precio y no había otra sangre que pudiera cubrirlo, hermanos jóvenes. Bien, voy al 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que nos hizo sobreabundar para que nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, para los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Bueno, esto de que fuimos sellados, hermanos, es un sello como de propiedad, ¿verdad? Cuando fuimos comprados con la sangre de Jesús, cuando aceptamos a Jesús, cuando venimos a ser hijos, fuimos sellados con su Espíritu Santo, y esto fue al instante en el que fuimos, al instante en que creímos. Fuimos sellados con el Espíritu Santo, venimos a ser propiedad de Dios. Y si Él nos perdonó y nos limpió porque nosotros le aceptamos, nuestras vestiduras y nuestro corazón y todo lo que somos quedó tan blanco, tan limpio, que, hermanos, la obra de Jesús es perfecta en nuestra vida, ¿sí? Ciertamente en el caminar muchas veces ensuciamos nuestros vestidos, pero podemos acercarnos delante de Dios y lavar nuestras ropas delante de Él nuevamente, ¿sí? No es lo mismo cuando venimos a Él antes de conocerle, que Él nos perdona todos nuestros pecados y dice que nunca más se acuerda de ellos y nuestras vestiduras son limpias. No es la misma situación a cuando cometemos un pecado, pero no estamos viviendo continuamente en esa falta. Hay una diferencia, ahora ya somos hijos, ¿verdad? Sin embargo, en el camino, en esta vida, manchamos nuestros vestidos, pero tenemos el recurso de acercarnos a Dios nuevamente y de estar bien. Algo que es bien importante es que Jesús es la cabeza y nosotros somos los miembros del cuerpo de Cristo. Algo también bien bello que veía esta mañana es que Jesús es rey, pero no de la iglesia. Jesús es rey de los judíos. No es lo mismo que Jesús es el rey y ellos son los súbditos a lo que la iglesia vive ahora. La iglesia es la esposa. Entonces hay una cercanía de consorte. Es algo bien bella la posición que nosotros tenemos ahora, jóvenes. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Él es la piedra angular, nosotros somos las piedras vivas, las piedras que venimos después. Entonces, la posición que tiene la iglesia es mejor, para mi manera de ver, mucho mejor que la posición que tenía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel está esperando todavía a su rey, pero la iglesia, los que hemos creído, judíos y gentiles, todos aquellos que hemos creído en Él de todo el mundo, jóvenes, venimos a formar la iglesia y tenemos esa cercanía con Cristo como consorte, ¿verdad? Como esposa, no como un súbdito. ¿Sí se nota la diferencia? Perdón, sí. Es que ahorita me acordé que los mesiánicos y los que insisten en ser mesiánicos, ¿no? Que se ven los sábados, o sea, se pierden esta parte, ¿no? O sea, dejan esto que es tan hermoso, tan bello, por aquello que no nos corresponde como... No nos corresponde. Ajá.
Bien, entonces Jesucristo es la cabeza, nosotros somos los miembros, Él es la piedra angular y nosotros somos las piedras vivas que nos vamos levantando, ¿verdad? Al paso del tiempo, de los que vamos creyendo en Él. Entonces la obra de redención y el sacrificio ha sido perfecto. Y volviendo al versículo 13, dice que hemos sido sellados, entonces, dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, ahora tenemos esa promesa. El 14, a mí me gusta mucho, dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué son las arras? ¿Qué significan las arras en el matrimonio? Ustedes ayúdenme. Bienes. Los bienes, ¿verdad? Una promesa, ¿verdad? Una pequeña partecita de lo que se compromete el esposo a darle a la esposa, ¿verdad? A futuro. Entonces, estas arras, jóvenes, son un principio, una pequeña cosita de lo que estaremos viviendo y disfrutando mucho, o sea, con mucha más abundancia después. Son las primicias, digámoslo así. Dice que es las arras, o sea, ese Espíritu Santo, ese sello y todo lo que leímos ahorita, dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de la gloria de Dios. Entonces, algo también especial que yo veo es que Jesucristo es nuestro hermano mayor y somos coherederos juntamente con Cristo, somos hermanos de Cristo. Hermanos, no merecíamos nada de esto, sin embargo, la posición que Dios nos ha dado ahora en Cristo Jesús es una posición que para mí no hay palabras, jóvenes, para decirlos, pero somos uno en Cristo, somos uno. Él es la vid, nosotros los pámpanos. Él es la cabeza, nosotros el cuerpo. Y algo que veía bien bello esta mañana también es que Él como cabeza viene y nos ministra, vamos a decirlo así, pero nosotros como cuerpo podemos ensuciarnos, podemos contaminarnos, pero Él no se contamina, al contrario, Él nos limpia. ¿Sí se entiende esto también? Entonces, hermanos, qué belleza y qué privilegio, ¿no? O sea, Él ya nos lavó, nos limpió, sin embargo seguimos con aquellas cosas porque estamos en este mundo, no somos de este mundo, pero aquí estamos y nos ensuciamos. Pero Él, que es nuestra cabeza, Él está ahí para seguir ministrándonos, limpiándonos, ayudándonos. Gracias a Dios. Vamos a seguir leyendo, pero vamos a leer alternadamente otra vez. Desde el 15, vamos a continuar del 15 al 23. Yo leo el 15, ustedes el siguiente, y en el 23 nos unimos, ¿sí? Dice el 15: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de vuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Bien, jóvenes.
en esta porción algo que a mí me impacta y me agrada es la oración de Pablo por los creyentes, ¿verdad? ¿Y cuál es el propósito? Dice, para que el Dios de vuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza de aquel que os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, a lo mejor Pablo no está ahorita para orar por nosotros de esta forma, pero nosotros que ahora le conocemos a Él, o sea, a Dios, a Jesús, nosotros podemos orar y decirle, Señor, abre mis ojos. No dice que ilumine la palabra, porque la palabra ya está dada, ¿verdad? Sino que Dios abra nuestra mente, nuestro corazón y nuestros ojos para que nosotros podamos entender estas riquezas, para que nosotros podamos entender los propósitos, para que sepamos qué tenemos en Él, jóvenes. ¿Qué es lo que tenemos en Él? Y esta pudiera ser una oración muy particular, muy personal, y decirle, Señor, alumbra mis ojos, alumbra mi entendimiento, para que yo sepa claramente y entienda claramente cuál es esa esperanza a la que tú me has llamado, cuál es esa riqueza que yo tengo en ti, las riquezas que yo tengo en tu presencia, en tu gloria, en la herencia que tú tienes para los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder, y que nosotros podamos entender todo esto, ¿verdad? Algo que también no podemos comprender es que Dios levantó a Jesús de entre los muertos. Jesús resucitó y los muertos quedaron ahí, muchos quedaron ahí, solo unos cuantos, ¿verdad? Santos fueron levantados en ese momento. Bueno, pues nuestra resurrección va a ser muy similar. La resurrección de los cristianos, cuando Jesucristo venga por la iglesia, van a resucitar de entre los muertos. La iglesia va a resucitar de entre los muertos. Dios va a dar la orden, jóvenes. Y va a ser algo, esta resurrección de los santos, de los creyentes, va a ser similar a la de nuestro Señor Jesucristo. Dios le levanta de entre los muertos. No es Jesús el que se levanta, sino el Padre le levanta. Y nosotros igualmente seremos levantados. Voy a leer nuevamente desde el 19, para que nosotros también entendamos. Dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y bueno, con esto quiero terminar. Jesucristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, y Él puede llenarnos en todo, ¿verdad? Él puede hacer efectiva esta palabra, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena, de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, que nosotros podamos descubrir estos misterios, esto que está en la palabra de Dios. Esta epístola es una epístola doctrinal, y tal vez cada uno de nosotros debiéramos de meternos un poquito o un mucho en la investigación de la palabra de Dios, empezando por mí, ¿verdad? Y cada uno de nosotros podamos investigar un poquito y que Dios pueda llevarnos a crecer en el conocimiento de Él, ¿sí? Bueno, vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a Dios que nos bendiga y nos permita aprender más y más de su palabra. ¿Tú sí puedes orar?